Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles. Bienvenidos a una nueva edición de Rincón de los Recuerdos. Después de una semana que pasó de estar junto a ustedes, nuevamente retomamos este programa, como siempre agradeciendo a Dios que nos da la posibilidad, a la autoridad del canal, a Sebastián Frutade, a Beatriz Suezi, que son los que me acompañan acá en el estudio, en edición, compaginación y demás, y a ustedes, los televidentes, y fundamentalmente a los protagonistas, que son los invitados. No obstante eso, siempre reitero la invitación a todos aquellos que quieran acercarse al Rincón del Recuerdo para que nos cuenten su historia de vida, porque realmente se lo merecen. Muchas gracias a las firmas comerciales que también me acompañan en este programa. En esta edición vamos a escuchar la historia de Verónica Puig, la Vero, como todos la conocemos cariñosamente, que nos cuenta su historia de vida, como con todos los entrevistados, dónde nació, cuáles fueron sus primeros pasos, su adolescencia, su estudio, en esta primera parte de la historia de vida de Verónica Puig. Hermano, qué tiempos aquellos, eran otros hombres, más hombres los nuestros, no se conocían coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán, 25 abriles volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón, en los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Verónica Puig, bienvenida al Rincón de los Recuerdos. ¿Cómo le va? Pero qué placer, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien, muchas gracias. ¿Dónde nació Vero? Bueno, yo nací acá, en la ciudad de La Paz, en el barrio Sagrado Corazón. ¿Ah, sí? Sí, claro, sobre calle España. Viví acá hasta los 11 años. Ajá. Después nosotros emigramos, hicimos un camino, hicimos una primera parada técnica en Paraná. Vivimos dentro del predio de la Estación Experimental del INTA porque mi padre fue trasladado ahí. Claro. Y después vivimos unos años en la ciudad misma de Paraná y después ya me fui a Buenos Aires. Papá muy conocido, Aldo Vicente Puig. Claro, trabajó mucho tiempo en el INTA, en la radio, en la televisión, una trayectoria importante que también tenemos ya pactado una nota con su papá. ¿Y a la escuela primaria fue acá en La Paz? La escuela primaria, sí, me emociono siempre que lo recuerdo porque yo fui a la escuela San Martín. Ajá.
hice toda la escuela primaria acá en la Escuela San Martín, en el turno de la mañana. Después sí, ya la escuela secundaria hicimos en Paraná. Estudié en la Escuela Normal Rural de nivel medio y superior Juan Bautista Alberdi, escuela agrotécnica con régimen de internado de varones en ese momento solamente. ¿Y de qué se recibió? Yo estudié comunicación en la Facultad de Paraná, en la dependiente de la UNER, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Y después de ahí mismo estudié fotografía dentro de una academia que existía, y la Escuela Argentina de Fotografía existía allá en Paraná. Y ahí ya empecé a trabajar. Y muchos años después siempre seguí estudiando. Sería y soy un estudiante eterno. ¿Sigue estudiando? Sí, siempre. Veo que el aprendizaje es lindo en todo ámbito, ¿no? El Sí. buen saber no ocupa lugar. Yo digo que la formación es permanente de una persona. O sea, una persona es un proceso de formación permanente, y a mí me fascina estudiar. Yo, si pudiera y no tuviera que trabajar, solamente estudiaría eternamente. Después estudié Administración Agropecuaria en Buenos Aires cuando ya estaba trabajando, con una beca que me dio el canal donde trabajaba. Y después, muchos años después, pude hacer la formación específica. Yo siempre hice periodismo de agro, pero no existía la carrera de periodismo agropecuario. Ajá. Había que ser periodista y luego, si uno quería, se iba especializando. Sí. Muchos años después, la universidad, la misma facultad donde yo estudié, nos dio la posibilidad de especializarnos. Hicimos un posgrado y me pude recibir recién a fin del año pasado como periodista diplomada universitaria en periodismo agropecuario. ¿Qué Entonces, tuvo que hacer, alguna tesis o qué? Sí, fue todo un año entero de posgrado, de cursada de posgrado, por suerte virtual. Esto siempre lo digo, la universidad pública se ha ido ayornando a los tiempos, y fíjese usted, a la edad que yo tengo, canas ya, recién a esta edad pude estudiar Bueno, la cana no va por edad, a veces va por hereditario. Claro que sí, además. Igual que la calvicie. Exactamente, pero digo, lo importante es que uno pueda no renunciar a su intención, Claro, de la formación que yo siempre quise tener, y que recién pude completarla el año pasado, después de haber estudiado en la facultad hace ya muchos años. Claro, porque hay muchas personas justamente que comienzan de esta manera, después como que pierden el entusiasmo, pierden el hilo de estudio, digamos. Tienen que volver, ya están en otras cosas, la familia, todas esas Por cuestiones. supuesto, estudiar de grande es mucho más difícil. Yo Es por eso difícil. siempre digo que todo aquel que tiene la oportunidad de estudiar a la edad Claro, correspondiente, correspondiente. uno tiene tiempo, tiene disposición, tiene sus padres que se ocupan de todo lo demás. Pero bueno, en mi caso, al igual que mi padre, que es un estudiante eterno también, ha tenido una formación en diversas cosas. Me gusta, sí, claro, seguir estudiando. De hecho, recién antes de venir para acá estaba haciendo una capacitación en inteligencia artificial, porque creo que uno debe ir sumando permanentemente cosas. Y además una cosa añade a la otra a veces, ¿no? Por supuesto, porque además en la comunicación todos son mundos. Yo comencé trabajando dentro de la comunicación que se llama institucional, porque terminé la formación, y uno, para poder recibirse, tiene que hacer las famosas pasantías. Y ahí conocí la comunicación institucional. Después pasé a trabajar en gráfica, empecé a trabajar en medios gráficos tradicionales, diarios, que ahora ya, yo lo digo así, prácticamente la gente ni se acuerda cómo era un diario de papel, tristemente. Y trabajé en medios gráficos durante varios años. Después, cuando me voy a Buenos Aires, tengo la posibilidad de trabajar en un multimedio que tenía un programa de televisión que era un noticiero a la mañana temprano que se llama Infocampo. Infocampo mismo tenía el suplemento dentro del diario Infobae, y a su vez hacíamos radio en Radio Belgrano a la mañana temprano. El mismo programa tenía los diferentes formatos. LR3. Exactamente, Radio Belgrano. Entonces, bueno, cada uno de esos es un mundo. La televisión es un mundo, tiene su lenguaje. De hecho, mi jefe de televisión estaría ahora reprendiéndome por mi comportamiento en el aire. Vengo de la formación del noticiero, que es una formación rígida donde es
presentación de noticias, noticia, sin comentarios, sin opinión. Esa es la formación más fuerte que tengo. Y después la radio, que es el mundo informativo, que tiene otro lenguaje, otra manera, y siempre en programas relacionados con la información, es decir, nunca trabajé en otro tipo de formatos musical, que no sea. nada por el estilo. En algún momento hicimos en LT14, mi padre creó La Torre de Papel, Ajá. que es un programa emblemático para la familia porque mi padre lo hacía los sábados entre las 9 y las 12 de la noche, en un horario en el que parece que no va a haber nadie escuchando radio. 21 a 24. De 21 a 24 los sábados en LT14. Era un programa cultural. Y más sábado. Exactamente. Donde él entrevistaba a personalidades de la cultura y hacíamos una gran producción. En ese programa colaboraba mi hermano Galo, que vive en Paraná, con la producción. Y hacíamos entrevistas. Era un programa, era un magazine, pero siempre cultural, de temas culturales, La Torre de Papel. Acá lo retomamos en la Radio Centro una temporada, cuando mi padre recién se vino a vivir a La Paz. Es decir, que siempre he fluctuado entre el agro y la cultura. Por la formación en fotografía también siempre he estado entre esos dos grandes temas. ¿Y qué le causó a usted cuando llegó a Radio Belgrano, una radio tan importante? Bueno, también tuve la posibilidad de trabajar en Radio Rivadavia. ¿También? Sí, claro que sí. Trabajaba. Y bueno, estas dos radios tan importantes. Lo primero que a uno le produce es miedo. Me imagino. Las primeras sensaciones, claro. Miedo. Porque recuerdo una anécdota en Radio Belgrano, recién la había comprado Daniel Haddad, el empresario de multimedia, que además era dueño en ese momento de parte de Canal 9 también. Y nosotros llegábamos a la radio a las 5 de la mañana. El programa empezaba a las 6. Teníamos que llegar una hora antes para hacer la producción y dejar todo preparado para los conductores, que claramente no éramos nosotros, porque en el escalafón la producción en radio y en televisión es el primer escalón para trabajar. Es decir, que llegar a hacer aire tenés que esperar muchos años para poder acceder. Y teníamos que dejar todo preparado sobre la mesa para que los conductores llegan y solamente presentan los temas y hacen las entrevistas. O sea, el conductor se desliga de todas las otras cuestiones, llega y encuentra a los asistentes listo. De producción, todo listo. Entonces, una vez a las 5:30 de la mañana, estábamos distraídos, como dirían acá en La Paz, chacoteando. ¿Usted vio esa palabra? Bromeando. Estábamos bromeando entre los productores, que éramos varios, el informativista, el operador, tomando un café a esa hora de la mañana, y se demoró 1 minuto en salir al aire el informativo, que usted sabe bien que el informativo toca el top y el informativista que está en la sala, desde donde se emite el informativo, hace el panorama de noticias, que dura exactamente 2 minutos. Terminó. Y así como aquí está la sala del operador, sonaba un teléfono fijo, ring, 5:30 de la mañana, el dueño de la radio, Daniel Haddad, diciendo: el informativo salió 1 minuto más tarde. Entonces eso nos marcaba a nosotros la pauta de que la precisión y la exactitud. ¿Y sabe qué le cuento? Cuando yo llego a Radio Belgrano, el director de Radio Belgrano era Julio Marvis. Conocido trasnochador, dirían los compañeros de trabajo, es decir, que él escuchaba la radio durante toda la noche y tenía, vamos a decir, una obsesión por controlar que durante la noche, tarde, no se relajaran las personas que estaban trabajando en la radio. Y las radios tenían programación en vivo durante toda la noche, Radio Belgrano. Es decir, que uno lo que conoce en esos grandes medios, al igual que en Canal 9, donde trabajé bastante tiempo en los noticieros, es la rigurosidad. Lo estricto que es con los horarios, porque aparte mucha gente se rige también que si está en informativo, que si no está, es tal hora. Es tal hora, exactamente. Por los minutos tan estrictos. Exactamente, por la rigurosidad en el tiempo, la rigurosidad en el uso del tiempo y la rigurosidad en la manera en la que uno dice la información. Es decir, está preparado, parece improvisado, pero por lo general todo lo que se emite está guionado, está controlado por un editor, y uno dentro de esa estructura empieza a manejarse siempre sabiendo que no hay lugar
ni para la opinión dentro de lo informativo. La opinión de uno no le importa a nadie. En todo caso, uno puede emitir o no emitir alguna información, pero eso es lo máximo, más cercano que puede estar a una opinión personal. Claro. Y después siempre hay un editor controlando. Una persona que está al frente de todo lo que el programa... Responsable de todo. Exactamente. Y es una manera de trabajar. En los medios gráficos peor. Quiero decir, yo tuve la suerte de trabajar para Clarín, con quien mantengo una relación hace muchos años, pero La Nación, por ejemplo, es el diario más riguroso en términos de incluso el comportamiento personal de toda la gente que trabaja para el diario. ¿Y en ese intervalo que usted estudió de secundario, trabajó en algún lado o no? Yo empecé a trabajar con mi padre, que había creado junto a un socio en Paraná un programa que se llamaba Campo en Acción. Creo que todavía se emite por Canal 9. Es muy, muy conocido. Exactamente. Empecé a trabajar como camarógrafo y en aquel momento yo quería introducir en el programa de campo el maquillaje. El maquillaje para los entrevistados y la iluminación, porque en general hacíamos notas al aire libre. Entonces, bueno, mi padre hacía las entrevistas y yo era el camarógrafo. Y acondicionador, como quien diría. Con Ese fue razón mi que primer trabajo. usted me dijo, maquíllese primero antes de salir al aire. Por supuesto. No sabía por qué era. Me ha quedado la afición de aquel tiempo. El control de la luz y el maquillaje para que la persona se vea bien al momento del aire. Justamente. ¿Y después tuvo otro trabajo más o no? Sí. Empecé siempre como ayudante de mi padre. Esos fueron los inicios, ¿no? Mis trabajos fueron sola, sin él, fueron después cuando ya terminé la universidad. Claro. Ahí empecé a trabajar, como le digo, ingresamos como pasante en prensa de la gobernación. Parece que estamos hablando de la época de los dinosaurios, pero en ese momento el gobernador era Jorge Pedro Busti. Y él tenía todo un staff de gente. Y obviamente, vuelvo a decirle, las primeras líneas, los pasantes, toda la gente que ingresa a esas áreas es el rango menor, por supuesto, no tiene que hacer las tareas más difíciles, que llevan mayor cantidad de tiempo, pero en algún momento uno puede darse algún gusto. Y yo me di el primer gusto que me di como periodista trabajando en ese lugar como pasante fue que había unas cabinas en prensa de la gobernación donde teníamos un teléfono digital y una lista. Cada comunicador de prensa de la gobernación tenía que llamar y dar el reporte saliendo al aire a una determinada lista de radios de la provincia. Entonces yo pido si podía empezar a salir a hacer el reporte desde Paraná en el ET40, en el programa de la doctora Ana Petra Arroyo. Y acá voy a intentar contarlo otra vez sin emocionarme. Yo lo hice porque mi abuela, Matilde Beatriz Martínez, escuchaba las 24 horas el ET40. Entonces era la manera en que ella me escuchara por la radio, ella viviendo acá en La Paz. Entonces, una vez por semana, nosotros llamábamos, teníamos un listado de radio y todos los días llamábamos a una radio y pasábamos el resumen semanal de noticias de prensa de la gobernación. Esa es una de las pocas tareas que pude elegir hacer. Todas las demás, bueno, eran tareas que venían junto, un trabajo arduo, muchas horas, pero debo decir que en cada uno de los trabajos uno aprende sobre el oficio. Cada lugar tiene su particularidad. Los diarios, por ejemplo, enseñan rigurosidad en otro sentido y conducta personal. Por ejemplo, anécdotas que nosotros siempre guardamos es que el diario La Nación no permite que sus periodistas reciban regalos. Es decir, que habitualmente en Buenos Aires se envían por el Día del Periodista, por las fiestas. Bueno, el diario La Nación llega a un paquete y lo devuelve. Porque la manera de evitar una relación personal entre las empresas... Que después tenga que devolver la atención. Exactamente. Entonces tampoco se permiten viajes de invitación de cortesía, que es muy común que una empresa, una fiesta, alguien interesado en difundir, invita a los periodistas de ese medio o a los noticieros a cubrirlo a cambio de un paseo, por ejemplo. Bueno, eso en los grandes medios no se puede hacer.
Vamos No. a hacer una breve pausa. Pero por y supuesto. ya volvemos conversando con Verónica Puy. Muchas gracias. Después de la pausa, retomamos escuchando la historia de vida de Verónica Puy. Qué entusiasmo, qué dedicación que ha tenido, ¿no? Por eso siempre nosotros tratamos de inculcarle a los jóvenes que tienen que insistir, estudiar, sacrificarse, responsabilizarse, que eso lo lleva a un buen fin, porque nada se logra sin el esfuerzo. Seguimos escuchando la historia de vida de Verónica Puy. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor. Seguimos charlando del Rincón de los Recuerdos con María Verónica Puy. Habíamos quedado en el tema de los diarios y en Buenos Aires, pero después volvió aquí a la ciudad de La Paz y también estuvo en LT40 usted. Claro que sí, nosotros retomamos nuestro mítico, voy a decir, programa El Campo Tiene la Palabra, que fue creado por mi padre, que se emitía originalmente a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Exactamente, y volvimos a hacerlo los sábados, en horas de la mañana. Sí. Y ahí, bueno, tuvimos la oportunidad de estar durante 2 temporadas antes de que cerrara la radio. Y en una de esas temporadas yo hacía un micro una vez por día de 10 minutos. Sí. Entre que terminaba un programa, Sí. usted recordará bien cuál, y comenzaba el siguiente. Correcto. Ahí hacía 10 minutos del panorama agropecuario antes de... Estaba usted y después venía Petra. Claro. Exactamente. Recuerdo cómo no. Compartimos los pases del aire. El Campo Tiene la Palabra, qué programa tan escuchado, ¿no? También después cuando se fue su papá quedó a cargo Domingo Podestá, que siempre está en el recuerdo. Por supuesto, por eso es que nosotros decimos que el programa tiene más de 3 décadas de continuidad, porque nosotros lo seguimos haciendo en Paraná, lo hacíamos cuando nos fuimos de acá, lo hacíamos a las 6 de la mañana, 1 hora de lunes a viernes en el ET14. Ahí ganaron un premio importante, ¿no? Nosotros ganamos el premio, lo curioso es que ganamos el premio Martín Fierro al mejor programa agropecuario en radio, haciéndolo desde La Paz, Ajá. en el formato semanal. Entonces, muy orgullosos estamos de haber podido competir con radios y formatos de otros lugares del país, trabajando desde un medio local. Porque, por lo general, existe la creencia de que los pequeños medios del interior, como era LT40, eran medios que no tenían ninguna posibilidad de competir con medios nacionales. Claro, nacionales, claro. Entonces, para nosotros fue realmente un orgullo y una alegría personal que hayamos ganado el premio. Hubiera sido, no voy a decir más fácil porque no es la palabra, pero el ET14 tiene una estructura mucho más grande, es una radio
señera de nuestra provincia. Claro. Sin embargo, nosotros ganamos el premio haciéndolo desde el ET40. El ET40. Exactamente. Bueno, pues la utilidad también que daba el ET40 para todo el norte entrerriano, hay que tener en cuenta que es la única radio AM del norte entrerriano. Por supuesto, era la única radio AM del norte entrerriano y su cobertura, usted sabe que hasta hace poco tiempo me decía gente que a mi padre lo escuchaban, igual que a usted seguramente, porque escuchaban la programación del ET40 desde San Javier, por ejemplo. Sí. Gente de San Javier, del otro lado del río, me decía a mí, o incluso del sur de Corrientes, que nos conocían los nombres de las personas y de los programas por escuchar la radio AM, y llegábamos hasta bien arriba y bien hacia el centro de la provincia. Bastante lejos, sí. Son dos ustedes los hermanos, ¿no? Nosotros somos 4 hermanos. ¿4? Lo que pasa es que tenemos, estamos divididos en los hermanos que trabajamos en los medios y los hermanos que no trabajan en los medios. Entonces somos como 2 grupos. Ajá. Hay un grupo que trabajamos con mi padre, somos Galo y yo. Galo es diseñador, estuvo un tiempo viviendo en Australia, capacitándose, es programador. Y es actualmente el que se encarga de... Nosotros tenemos un portal de noticias de agro que se llama Campo y Economía. Él es el diseñador y es la persona que se encarga de que esté todo el tiempo al aire, de todo lo que tiene que ver con el portal de noticias. Ambos trabajamos con mi padre hace ya algún tiempo y en los trabajos de consultoría. Nosotros asesoramos empresas e instituciones de agro en temas relacionados con la comunicación. Algo muy importante. Sí, claro, porque en La Paz no hay mucha tradición, pero por lo general las empresas y las instituciones necesitan siempre un asesor para comunicarse o internamente o con la comunidad. Y en los temas agropecuarios, como usted sabe bien, hay muchos temas que son sensibles a la vida de toda la comunidad. Y más en estos últimos tiempos que todo se maneja a este nivel, ¿no? Porque anteriormente no había tanta comunicación por el estilo. No, ahora hay yo digo que hay una falsa idea porque la cosa es como más visible desde un lugar. Pero yo creo que la comunicación ha sido siempre fundamental porque le voy a citar a alguien que usted seguramente conoce, por ejemplo, el programa de don Luis Perrier en el ET14 de Paraná. Era un programa en el que tenían presencia la mayoría de las empresas más conocidas y de las instituciones más conocidas. Lo mismo pasaba con la radio de La Paz, porque las empresas y las instituciones siempre necesitaron comunicarse con la comunidad. Claro. Y para eso siempre han estado los medios y los comunicadores mediando. E incluso creo que han sido en épocas anteriores más masivos. Usted sabe muy bien que acá, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, cuando existía el paceño, nunca le consultamos al señor Ridruejo cuántos suscriptores tenía, pero usted sabe muy bien que él iba casa por casa repartiendo su semanario. Ese trabajo que antes se hacía a hormiga y uno por uno, ahora se cree que lo que se hace y se difunde a través de una red social tiene más llegada, pero yo estoy convencida de que no. ¿Sabe por qué? Porque antes era lo que yo digo punto a punto, era entre usted y yo. Y había una retroalimentación. Ridruejo cada vez que pasaba a recorrer su espinel, como dirían en la jerga, conocía la opinión de sus lectores. Era más de vista a vista, por decirlo así. Claro, pero usted fíjese que la gente que estudia la comunicación, con los que nosotros interactuamos, que están en el marketing, que están en la sociología, que están en la lingüística, que están en la neurolingüística, intentan comprender desde la distancia a las personas. Pero cuando uno llega, da toda una vuelta al estudio y vuelve, cae en la cuenta de que siempre el factor humano es lo determinante. Claro. Es decir, el medio que conoce su público es el medio que permanece. Si yo le pregunto a usted, cuando usted circula por el pueblo, ¿qué le dice la gente sobre su programa? Usted lo sabe perfectamente. Sí, y usted sabe que hay otro detalle. No es lo mismo andar una cosa muy simple en moto que en bicicleta. En bicicleta la gente lo para mal, le consulta por esto, le pasa un cumpleaños, qué sé yo, infinidad de cosas. En cambio uno con la moto, titi, chau, chau, y claro, usted tal vez le quiere decir algo y no puede. Exactamente. Yo les digo que
para cualquier joven que intenta o quiere trabajar en la comunicación, yo le digo que una persona como usted es un fenómeno. ¿Por qué? Porque lo que hoy en día no se logra conseguir es la permanencia en el tiempo. Ujú. Para que un comunicador permanezca en el tiempo, lo que tiene que tener es conocimiento de su público. Usted Claro. conoce su público. Sí, Entonces, lo mismo pasaba con Juan Ramón Rirbejo. Él conocía a sus suscriptores Sí. y le hacían comentarios. Tenés mucha publicidad, esta semana no salió casi nada de información. Bueno, corregía y a la semana siguiente ponía Cambiaba la situación. Cambiaba la situación. Lo mismo en la radio, porque mi padre, yo crecí escuchando a la gente de la ciudad hacerle comentarios a mi padre sobre el programa. Si le gustó la música, si no le gustó la música, si hoy le pasó bien la cotización del mercado o no le pasó el mercado. Es decir que la comunicación ha evolucionado en la herramienta de comunicar. Ujú. Pero lo que permanece es que el valor es el factor humano, es decir, es la persona que comunica. Claro. Y quien tiene la capacidad de interpretar lo que su público quiere es la persona que logra permanecer en el tiempo. Por eso usted fíjese que en los medios nacionales también las personas están durante mucho tiempo. Jorge Lanata, Marcelo Longobardi, y como él podría Jorge Fernández Díaz, como él podría citarle cantidad de personas que hace muchos años están. ¿Por qué? Porque conocen su audiencia. Claro. Y la gente los sigue a donde van. Sí, Entonces, puede cambiar el medio, puede cambiar la forma. Y todo eso no circula por las redes sociales. ujú, Eso sigue circulando por los medios tradicionales. Y cada vez que nosotros analizamos las estadísticas, porque para eso trabajamos, la radio sigue siendo el medio madre. ujú. La gente en la Argentina escucha la radio y tiene preferencia por escuchar la radio de su pueblo, primero. Y después escucha un rato el medio nacional. Me parece que la juventud está medio un poco alejada de la radio, ¿no? La juventud en algún sentido está alejado de la radio. Luego existen unas cosas que nosotros les llamamos híbridos, que son esas transmisiones que son de radio pero por video. Ajá. ¿Usted vio? Hay gente que está hablando como nosotros, pero está transmitiendo en vivo Claro. por la radio en video. Entonces, hay como una fusión de la técnica, Claro. pero Pero viene a ser casi lo mismo. es prácticamente lo Claro. mismo, porque lo están escuchando desde el celular. Lo que ha cambiado es la manera en la que la gente recibe Exacto. la información. Antes el receptor, el celular. Claro. Ahora vamos a decirle la ventaja. La ventaja es que todas las personas tienen un multimedio en su bolsillo. Sí. Tienen una cámara de fotos, Sí. tienen la posibilidad de ver televisión, de ver las plataformas, Comunicarse por teléfono. comunicarse por teléfono, escuchar la radio, Mensaje, y todo el hablar, mundo lo lleva claro. en su... Ahora, ¿cuál es la contradicción de eso? Usted vio que cuando uno va a leer el diario, si tiene la posibilidad de comprarlo en papel, uno se predispone para eso. Y ya me compré el diario, qué alegría. Me voy a tomar unos mates y a Ujú. leer el diario. Cuando uno va a escuchar la radio, depende del fanatismo, porque, por ejemplo, casos como el mío son extremos. Yo escucho la radio casi, le diré, que todo el día. No miro televisión. Pero el dispositivo es simplemente el aparato transmisor. Uno quiere encontrar del otro lado a la persona. Yo siempre le digo a nuestro común amigo Humberto Cabela que el día que yo prendo la radio y él no está, a la mañana, a la mitad de la mañana, en la radio de La Paz, yo pienso que pasó algo extraordinario. Porque el ser humano es un animal de costumbres. Uno quiere prender la tele y verlo a usted una vez por semana. Si usted no está en esta semana, Claro, algo pasó. algo pasó. Claro. Pero la gente se acostumbra y permanece en el tiempo con las personas. Ahí es donde está el factor humano, independientemente de lo que pueda parecer más o menos moderno, que tiene que ver con la tecnología para los aparatos. Ujú. Pero el factor humano no lo va a sustituir nunca nada. Exactamente. Me contó de 2 hermanos. Faltan Sí. los otros 2. Faltan los otros 2. Bueno, tengo una hermana un poquito más grande que se llama Cintia, que si escucha que la nombro me mata porque ella es del perfil más bajo. Ah, sí. No.
casi imposible sacarle una fotografía, no le gusta, no, para nada. Y Valentino, que es un intermedio, pero Valentino es músico, vive en Paraná, estuvo un tiempo acá en La Paz, ahora se volvió a Paraná, es fotógrafo además, y siempre ha trabajado en edición de sonido. Él es un especialista en sonido. En los estudios de grabación, donde se necesita un sonidista que no es el operador de radio, sino que es un sonidista que trabaja como especialidad en el sonido, eso es lo que hace Valentino, además de dedicarse a la fotografía. El apellido Puig, ¿de qué rama viene? Bueno, el apellido Puig acá es donde viene la parte del árbol genealógico que se pierde allá por el yeso oeste. Ajá. Nuestro apellido Puig originalmente es catalán, pero nosotros desconocemos el origen en la Argentina, porque nuestro abuelo, mi abuelo, Galo Puig, creció acá en el yeso con una persona que lo crió como era la costumbre, usted vio, Sí. y le puso su apellido. Ah, mire usted. Entonces el apellido va por un lado y la sangre va por otro. Insondables caminos de parte de la vida que en ese momento era parte digamos de la vida. Sí, por el lado de mi abuela paterna, sí, Martínez de la Espada, también de la zona del yeso y después más de la ciudad, origen español, ambos. Y por el lado de mi madre pasa más o menos lo mismo. Pero ellos no son de acá, ellos son de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Mi madre, de hecho, nació en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Mi abuelo era capataz de estancia, don Delfino Gómez, y mi abuela Faustina Gómez, también de Oliveros. ¿Los dos Gómez de apellido? Los dos Gómez de apellido, pero de distintas ciudades. Claro. Ocurre a veces lo mismo apellido en un matrimonio. Gómez vendría a ser. Claro. Y bueno, ella sí es extranjera, como quien diría. Tiene parte de su familia que se afincó acá cuando eran muy jóvenes, pero siempre venían a trabajar a la zona rural. Por eso nosotros tenemos un origen familiar que es netamente rural. Claro. Venían a trabajar a las estancias, literalmente. Como personal que se trasladaba, los dueños tenían campos en distintos lugares del país y los trasladaban de un lugar al otro. Sí. Y le había una oportunidad también varias veces aquí sacando fotografía en la parroquia, en otros lugares. ¿Qué era ese tema? Bueno, yo me dedico a la fotografía hace ya varios años. Estudié fotografía, y esto se lo cuento como parte de mi trabajo periodístico. Usted sabe que para trabajar en gráfica viaja un periodista con un fotógrafo. Generalmente se necesitan 2 personas para las coberturas. Yo sabiendo esto, un día dije, yo no quiero viajar siempre con alguien. Porque te toca con quien te toca. Es para ambos. Claro. Es la tómbola. Eso es la tómbola. Lo mismo pasa con los camarógrafos de televisión en las coberturas. Pensando lo mismo. Lo mismo. Entonces dije, yo voy a estudiar fotografía para poder hacer las 2 cosas. Entonces hice siempre fotografía documental, que se llama, que es la de editorial, que es la de uno hace... En aquel momento, que no hace tanto, era una innovación, porque no había forma de que el fotógrafo escribiera o que el periodista hiciera fotos. Cada uno hace una cosa porque son 2 lenguajes totalmente diferentes. Claro. De hecho, en los grandes diarios, en Clarín o en La Nación, existen los editores de fotografía, que es tu jefe, como el editor de texto. Si la foto no es buena, la nota no sale. Es así directamente. Claro. Para que salga bien. Exactamente. Para que refleje y acompañe lo que dice el texto. Claro. Por eso es que son 2 trabajos diferentes. Después yo con los años me dediqué a la fotografía desde otros lugares. Siempre hice fotografía artística, hice fotografía de moda. Y acá en La Paz nosotros dictamos talleres de fotografía con mi padre y con Galo, mi hermano Galo, durante varios años con una formación continua. Participó mucha gente de diferentes edades, y la última que yo hice fue para niños, fotografía para niños, en la Casa de la Cultura el año pasado. Es decir que tengo una formación en fotografía, y es mi otra actividad la que la hago, le diré que como hobby, porque no estoy trabajando en fotografía, pero durante mucho tiempo me dediqué. Vio que en los pueblos, usted se debe acordar de Pedro Luis Raota.
Sí. Existía el fotógrafo, acá Celia Ortiz, por Sí. supuesto, Roberto Lamboglia, Franco. el señor Franco. Foto Rafael, ¿se acuerda o no? Pero Coan. sí, y también había otro Después señor, estaba Fotoluz, Bragado. Bragado, eso le iba a decir. Juancho Díaz. Exactamente, también. Bueno, Un después señor, Carlos Martín. un señor Bonaldi que nos acompañaba a todos los bailes, me acuerdo, en un auto, un Plymouth. Iba a sacar los bailes en la zona rural, sacaba Claro, fotos. el señor Carlos Martínez, que era colega También, nuestro sí, en la radio. muy Carlos buen Martínez, fotógrafo, muy buen de paisaje fundamentalmente. Exactamente, paisaje. Entonces, acá en La Paz, en algún momento me dediqué a hacer retratos como especialidad, a retratar bajo el formato antiguo, que es que así como la gente iba a lo de Celia, le digo yo, a sacarse una foto, un retrato para mantener el recuerdo familiar en el tiempo. Yo me dediqué a hacer eso y la verdad es que es un trabajo muy gratificante porque vuelvo a decirle, hasta ahora de hecho me llaman por ahí para pedirme si le puedo hacer una foto. Mi especialidad siempre fueron las embarazadas, los niños recién nacidos y las novias. Actualmente también los celulares también tuvieron injerencia en esto, porque le quitó trabajo a los fotógrafos. Sí. Y una vez conversando con el señor Ortiz, me dijo, no es lo mismo, dijo, porque en el celular vos tenés que descargarlo, la foto persiste a través de los años. La foto pasa como con todas las cosas. Yo le digo que yo siempre tengo la esperanza de que la gente entienda que, y lo saben, las personas lo saben, que no es lo mismo una fotografía ocasional tomada con un teléfono celular que la posibilidad de la producción de una foto con un fotógrafo. Porque vuelvo a decirle, así como uno siempre detecta a su público, acá en La Paz tuve la posibilidad de hacer muchos retratos, especialmente, ya le digo, como temas me interesan dentro de los retratos las embarazadas, los niños recién nacidos y las novias. Yo te iba a preguntar, ¿por qué específicamente estos tres lesiones? Bueno, las novias, le voy a decir que la novia cuando se está por casar tiene una luz especial. La persona tiene una energía especial. Entonces, lo que el fotógrafo intenta, que ahí es donde yo valoro mucho el trabajo de los que hacen sociales, porque usted vio que el momento de la ceremonia, un momento de gran estrés, de la gente está muy pendiente de todo lo que ocurre en un acto que es relativamente corto. Ahí el fotógrafo sociales y su pericia, y acá rescato siempre el matrimonio Ortiz, a mi tío Roberto Lamboglia, es captar el momento. En cambio, el retratista tiene la posibilidad de entrevistarse previamente con la persona, de intentar ver qué es lo que la persona quiere transmitir y produce la foto. Yo estoy mirando todas las luces que hay acá y me siento fascinación, porque los fotógrafos lo primero que queremos es tener mucha luz. Claro. ¿Y las embarazadas? Las embarazadas también, porque es un momento de tiempo que tiene un tiempo y termina. Es decir, que si uno quiere conservar un retrato de un momento especial de la vida, es el embarazo. Y los niños también, porque después crecen. Exactamente. Entonces, por ahí lo que ocurre con los recién nacidos también es que después las personas cambian, claro. La fisonomía de la persona cambia tanto a través del tiempo. Va cambiando el ser humano. Entonces, la idea es, para mí, siempre estos tres momentos claves. La mujer durante el embarazo tiene también toda una particularidad. Yo quiero decir que no solo la forma del cuerpo, sino el color de la piel. Claro. Hay un montón de cuestiones específicas. Exactamente, físicas específicas de ese momento de la vida que después pasa. Entonces, y también tiene una ilusión. Claro. Yo vuelvo siempre sobre el factor humano. La persona, depende del momento de su vida, irradia una energía. La mujer embarazada tiene la ilusión del hijo por nacer. Entonces, la ilusión del hijo por nacer es algo que la mujer transmite a través de su expresión. Y en una fotografía uno puede trabajar muy bien con esos momentos de la vida. Como también las personas que se casan, también tienen una ilusión de por supuesto. Y lo que me pasa ahora es que a los que han sido recién nacidos, los encuentro y tienen 12, 13, 14 años y le digo, por favor, no me vas a llamar para el cumpleaños de 15 ni para cuando te cases porque me hace sentir que el tiempo pasa. Yo siempre digo esto, ¿no? El tiempo pasa y las fotos quedan.
Entonces, por eso es tan importante el retratar el paso del tiempo. ¿Y en la parte hogareña le gusta cocinar? Sí. A mí, yo siempre digo que la vida de hogar es... Hace años que trabajo desde mi casa. Incluso antes de que esto se tomara como una modalidad tan expandida, yo ya trabajaba desde mi casa. Entonces el hogar de uno se convierte como en el refugio, no solo donde está su trabajo, sino que además donde uno puede expandir toda su vida. Y comer y dormir es lo que nosotros hacemos todos los días, razón por la cual ¿Es necesario hacerlo? es necesario hacerlo, mejor amigarse y entender que uno es responsable de lo que le da a su cuerpo a través de la comida. ¿Cuántos herederos tiene? Uno solo, ¿No solo? por el momento. Parece que va a seguir con la profesión suya, ¿eh? Todo el tiempo nos dice que no. El heredero le gustan las matemáticas, les gustan los cálculos, eso viene del otro lado Claro, de la herencia. Sí, le va a gustar manejar aviones. Exactamente, aviones, construir máquinas, las construcciones, la arquitectura, los cálculos. Claro, todo muy eso que interesante. de este lado es otro mundo, las letras, la comunicación, los micrófonos, las cámaras de fotos y también, ¿por qué no?, el idioma chaná, porque usted ya sabe muy bien que nosotros transitamos nuestra existencia al lado de... Ahora le hemos puesto de apodo el cacique. El cacique. Contento con la vida, ¿no? Con lo que le ha dado la vida hasta el momento. Mire, voy a tratar a través de no emocionarme, pero sí, siempre lo digo y cada vez que me convocan agradezco la posibilidad de decirlo, porque cuando yo quería ser periodista acá en La Paz, yo nací acá y desde niña mi padre me llevaba a LT40, cuando él por las tardes iba a elegir los discos con la música para emitir al otro día en la discoteca de la radio. Yo soñaba con ser periodista de los grandes medios. Y en ese momento era como querer ser astronauta, más o menos. Porque la universidad quedaba muy lejos, claro, porque las casas de estudio quedaban muy lejos, porque las posibilidades económicas... Era muy difícil. Era muy difícil poder acceder a la formación. Entonces, siempre digo que agradezco a mis padres que un día dijeron, bueno, nos tenemos que ir, porque no hay otra posibilidad. Desde La Paz va a ser muy difícil llegar a las casas de estudio. Y el día que pisé la facultad, yo lo único que quería era estar ahí. Agradecía ya la posibilidad de estar ahí, porque venía ya desde muy lejos. Y con ese mismo entusiasmo llego a Buenos Aires a poder trabajar, y todo lo que vino después ha sido un regalo de la vida. Porque ahora, mediante la virtualidad, mediante el acceso a conocer cómo son las cosas del otro lado, cruzar las fronteras de La Paz es muy difícil, ha sido siempre muy difícil. Y la situación económica para nosotros, todos los habitantes de la Argentina, especialmente la denominada clase media, siempre parecía que estábamos muy lejos de esas posibilidades. Entonces, con eso estoy en paz. He hecho prácticamente todo lo que yo soñaba con que iba a poder hacer. Trabajar, ya le digo, frente a figuras muy relevantes, no por la figura, sino por todo lo que implica poder estar en ese lugar. Claro. Ser elegido para trabajar en esos lugares. Que obviamente requiere mucha rigurosidad, muchos años de estudio, muchas horas de trabajo. Mucha responsabilidad. Nosotros, cuando yo trabajaba en el multimedio de Canal 9, que empezábamos a las 5 de la mañana en la radio, de ahí nos íbamos al canal, trabajábamos en el canal, de ahí terminábamos el cierre del diario. Uno trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, claro, de lunes a viernes, y el sábado hacíamos un programa de radio. Así que prácticamente... Uno vive para trabajar, sí, en esos primeros años. Pero a la vez, esto también lo digo porque... Pero después con el tiempo el sacrificio y la satisfacción. No, en ese mismo momento, porque la posibilidad, cuando uno tiene una afición y tiene realmente ganas de hacer algo, la posibilidad de estar en el lugar, y después que el porteño es muy generoso.
La gente de la ciudad de Buenos Aires a mí siempre me abrió todas las puertas y ha sido muy generosa con la Y al posibilidad. provinciano ese que lo aprecian mucho. Muchísimo, justamente por esta decisión de trabajar. El entusiasmo que uno tiene. El entusiasmo por la posibilidad de estar ahí y las ganas, como quien diría, de estar en los lugares. Así es que sí, con la profesión yo estoy muy en paz. De cualquier manera, ya le digo, siempre surgen cosas, ¿no? Uno siempre quiere hacer cosas nuevas y eso es lo que lo mantiene en la actividad. Pero, Exactamente. debo decir que todo aquel, se los digo siempre a los jóvenes, ¿no? Ahora que trabajo en docencia también, todo aquel que tenga un sueño, que nadie se le ocurra decirle que no lo va a poder cumplir. ¿Docencia de qué? Estoy trabajando en el Instituto Mercedario, doy las cátedras de comunicación en 5º y 6º año. ¿Y cómo lo percibe la juventud? Yo creo que la juventud es el futuro y tengo una enorme esperanza. ¿Pero usted nota que le prestan atención? Sí, yo creo que en este caso el entusiasmo que uno transmite es fundamental. Es decir, la convicción que yo he tenido siempre para esto me debe salir por los poros, supongo, porque no lo puedo ocultar. Entonces, el contagiarles a ellos el entusiasmo por el hacer, el entusiasmo por el estudiar, por el esforzarse, porque el rigor da... Hay una palabra a la que mucha gente le tiene mucho miedo, que es la palabra rigor. Y yo digo, el rigor es una cosa fantástica. Porque si uno es riguroso, está como contenido dentro de lo que uno no se va a equivocar. Y además con el rigor también se aprende, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí me causa curiosidad cómo ha cambiado la manera en que las familias consumen medios de comunicación. Eso me es un desafío, porque tenemos una brecha de edad importante. Claro. Pasado los 40 yo y ellos con 15, 16, 17 años como máximo. Claro. Entonces ahí es donde además las ideas de esa parte de la vida actualmente ha cambiado totalmente también, porque sí. La misma virtualidad lo va cambiando también. La virtualidad lo va cambiando, pero de cualquier manera yo creo que ellos tienen facilidad ahora, cosas que nosotros no teníamos. Claro. Porque antes había que ir a los libros, sacar fotocopias, era más engorroso. Era más engorroso, lo mismo para el ejercicio de este trabajo. Nosotros hasta hace no muchos años atrás, si veníamos a Rosario con Canal 9 de Buenos Aires, ¿no? A transmitir un evento, grabábamos las entrevistas y después había que ir a transmitir vía cable coaxil a Telecom, a las oficinas de Telecom, desde una cámara como esta que nos está enfocando ahora, un poquito más grande, con el cable coaxil, a que haya un operador en el canal en Buenos Aires recibiendo la señal. Y es a través de un celular en un segundo. Ahora lo transmiten en un segundo. Y incluso en vivo también. En vivo también. Entonces, la tecnología ha facilitado. Sí, mucho, es verdad. Hay que aprovecharla y saber aprovecharla. Lo hace menos engorroso. ¿Pero sus cabellos son canas o no? Mi cabello es canas, yo tengo canas desde los 16 años. Ah, yo que no es la edad. No es la edad. ¿En qué año nació? Yo nací en el año 1976. Ha sido un gusto, Vero. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Y yo lo digo a la audiencia, porque lo digo siempre en privado, que usted es un gran valor de esta comunidad. Bueno, muchas gracias por el concepto. Sí, claro que sí. Es un gran valor de esta comunidad porque mantener... usted me habla a mí de mantener el espíritu. Y usted es el ejemplo de quien mantiene el espíritu. Lo hago con mucho gusto. Claro gracias a Dios que me da la posibilidad y me da salud. Muchísimas gracias por Al contrario, nos Muy reencontramos en un próximo programa en el Rincón de los Recuerdos. Muchas gracias, Verónica Puy, por acompañarnos en esta nota en el Rincón de los Recuerdos. A ustedes por estar allí presentes en las cámaras de Canal 5,
en la pantalla chica de Canal 5 y lo invitamos a todos aquellos que quieran participar de este espacio, como siempre reitero, que se acerquen aquí a este rincón de los recuerdos para que nos cuenten su historia de vida. El agradecimiento a las firmas comerciales, a Sebastián, a Beatriz, a la autoridad del canal. Muchas gracias a Dios también por darnos la posibilidad de estar aquí. Y no se olvide que los esperamos en la próxima semana para compartir con ustedes una nueva edición del Rincón de los Recuerdos. Muchas gracias. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban gomina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverán. 25 abriles, volver a tenerlos. Si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos, quedamos hermanos. Ay, yo y vos solos, para recordar. ¿Te acordás? Las mujeres aquellas, minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban, cada cual defendiendo su amor.